Muy bien. Conforme al calendario de lectura, durante esta semana comenzamos lo que fue el Nuevo Testamento, ¿sí lo recuerdan? Entonces estuvimos empezando el Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio de Marcos. Y antes de hablar de Marcos o de ver las citas, vamos a preguntar, ¿quién fue Marcos? Y ya lo hablamos hace un poco la semana pasada, no sé si lo recuerdan. ¿Quién era Marcos? ¿Quién es este Marcos el evangelista o este Marcos del escritor del Evangelio? Si recuerdan, o alguien que haya investigado, o alguien que ya tenga conocimientos previos. Uno por uno, ¿eh? Uno por uno, uno por uno. Yo, nomás una pregunta. ¿Este Marcos es el que es sobrino de Bernabé? Sí, Sí. sí. Entonces, ¿cómo es llamado? ¿De qué otra forma? Tiene dos nombres. O es conocido como Juan Marcos. ¿Sí? Juan Marcos, el famoso Juan Marcos. Bien. ¿Qué nos acordamos de Juan Marcos o Marcos? Así es. Ajá. Más bien, Marcos sí quería ir, ¿no? Pero Pablo no lo quería llevar, ¿sí? Y posteriormente, ahora sí, tráiganme a Marcos, ¿verdad? Bueno, ok. Ajá, ¿qué más recordamos de Marcos? Que el Evangelio de Marcos son más las memorias del apóstol Pedro. Así es, ¿sí? De hecho, en las epístolas de Pedro menciona a Marcos como su hijo amado, ¿no? O sea, hablando de eso, de esa relación entrañable que había entre el apóstol Pedro y Marcos. Ahorita lo vamos a ver, sí, sí. Entonces, ¿qué podríamos pensar? ¿Marcos fue apóstol? No, ¿verdad? Marcos no fue apóstol. A ver, vamos a repasar. ¿Mateo fue apóstol? Sí. ¿De qué otro nombre tenía Mateo? ¿Eh? Leví, muy bien. ¿Marcos fue apóstol? No, muy bien. ¿Lucas fue apóstol? Tampoco. ¿Juan fue apóstol? Sí, muy bien. Entonces hubo dos apóstoles y dos discípulos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, ¿qué más podemos hablar de Marcos? Así como dijo la hermana Lulú, el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió alrededor del año 70, prácticamente 40 años o alrededor de 40 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Qué interesante. Recordamos que cuando vimos un pasaje de Primera Tesalonicenses, ¿recuerdan? Que fue Primera Tesalonicenses fue la primera epístola, el primer escrito que se hizo del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, referente, no había evangelios, no había absolutamente nada. Hasta el año 70 fue precisamente Marcos quien escribió el evangelio, el primer evangelio. Y es importante, lo quiero mencionar que es importante, porque cuando leamos Marcos, tenemos que verlo de esa forma, entenderlo con ese contexto. Porque no podemos decir, ay, Marcos le copió a Juan, Marcos le copió a Mateo o Marcos le copió a Lucas. No, sino fue inclusive todo lo contrario. ¿Sí? Los expertos dicen que el Evangelio de Marcos fue como que la plantilla, ¿sí? La plantilla o el molde, y ya después de ahí, por eso Marcos es muy reducido, y lo que es Mateo, lo que es Lucas, que son los sinópticos junto con esos, y mucho más Juan, pues añadieron o extendieron mucho más. De hecho, no sé si recuerdan cuando vimos el detalle de Juan el Bautista, ¿verdad? La semana pasada, casi fue idénticos los pasajes, tanto de Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Precisamente porque tomaron como, digamos, hasta como ay, como si fuese, sí, una guía, un índice de lo que más o menos habló Marcos, y por eso en los otros evangelios está inclusive más ampliado, ¿no? Entonces, es importante verlo así porque inclusive otro dato interesante, Marcos tiene un final, de hecho, en los rollos en los que se han escrito, Marcos tiene tres finales, ¿sí? Marcos tiene tres finales, entonces, uno
que se considera el que es el canon, otro nada más tiene aumentado como un versículo que es modificado, y otro que tiene una versión extendida, ¿sí? ¿Por qué se dice eso? Porque los escritos más antiguos no tienen ese final, ¿sí me explico? Y entonces, ¿cómo se puede ver que ese final fue añadido? ¿Sí? Entonces, no hay mucho que discutir. Hay algunos bueno, vamos al último capítulo de Marcos, solamente para que me ven así como con cara de que, ¿qué está hablando el hermano? Así como que soy un hereje, pero no. Si nosotros vamos Marcos capítulo 16, lo que sí se considera canónico, bien, de Marcos, es del capítulo 16, del versículo 1 al versículo 8. Esos son los escritos más antiguos y eso es lo que se considera lo canónico. Después, inclusive, ahí en algunas Biblias dice, los escritos más antiguos de Marcos terminan en el versículo 16:8. Otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos de los finales que aparecen a continuación. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que prácticamente no esté en duda de que Marcos termina en el versículo 8. ¿Sí vamos bien? Después, otro final de Marcos, pues dice, luego ellas informaron, todo eso nada más se lo aumenta otro versículo, y después el final largo de Marcos, que es donde está en la mayoría, no, ya no de las Biblias nuevas, sino en la Reina Valera, ¿sí? Todavía conserva lo que es del versículo 9 en adelante. ¿Y por qué muchos grupos defienden ese final? ¿Por qué creen? Porque es donde habla acerca de que, fíjense cómo dice, entonces vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea será bautizado, será salvo, pero el que no debe creer será condenado. Fíjense, estas señales acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué grupos creen que defiendan ese final? ¿Eh? ¿Cuáles cristianos? Yo no defiendo este final. Los pentecosteses y carismáticos. ¿Sí me explico? Entonces, lo que sí está comprobado de lo que realmente es la palabra de Dios es del capítulo 16, del versículo 1 al versículo 8. Ya lo demás posteriormente, fue añadido. ¿Cómo lo sabemos? La misma historia, la misma arqueología, lo dice así. ¿Sí vamos bien? Entonces, ¿todos los demás textos los podemos considerar canónicos? No. Sí, porque se narra que está hablando Jesús, pero es un añadido que después se le hizo. Pero él mismo lo hizo, ¿no, Marco? No, ¿No? no. Se Se añadió posteriormente. Ahora sí que Ya sí, bueno. Cuando veamos cómo se creó y cómo se juntó la Biblia, que lo vamos a ver en la escuela dominical, no la próxima semana, sino más adelante, vamos a ver este tipo de detalles, pero por eso digo, no es cosa mía, inclusive la misma editorial que está haciendo esa especificación. ¿Sí me explico? Ahora sí que las ciencias bíblicas, los científicos de las ciencias bíblicas, son los que se encargan de ellos estudiar, de buscar y encontrar y de llegar al texto más cercano al original. Si vamos bien. Su preocupación es de ellos de presentar, o sea, no es ni marketing, ni herejía, no. Ellos tratan de que nosotros podamos tener los escritos, por eso es más antiguos y que se acerquen más realmente a los escritores autógrafos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo le voy a decir a Ur, fíjate Ur, quiero decirle a tu mamá que perdón el ejemplo, que la amo, ¿no? Así. Amor, Diana, te amo. ¿Le puedes dar esta cartita? Y Ur puede decir, te amo, pero
Le voy a poner así para que mi mamá se emocione más y te extraño mucho. Ok. Y después se la pasa, oye, le puedes decir a Joab que, ok, que mi papá dice que te ama y que te extraña mucho, pero, y que te estoy esperando. Y así. Entonces llega con Diana y dice, ay, que me ama mucho, ¿qué dije? Bueno, que te extraña y que la estoy esperando. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que soy yo el autógrafo, el escritor autógrafo, pasó por un copista, algo quiso explicar y todo, después pasó a otro, le metió y hasta que llegó hacia nosotros. Entonces, ¿cuál será el mensaje original? ¿El de Joab, el de Ur o el mío? ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que en ese escrito se encuentra lo que escribió Ur, ¿sí? Que es lo más cercano a lo que yo escribí. Pero se puede, si encontraran varios escritos, digamos, de esa cartita, podrían darse cuenta, ah, mira, aquí Joab le aumentó, ¿sí? Porque encontramos antes el escrito de Ur, pero aquí otros, aquí Joab le aumentó, ¿sí me explico? O si encontraran mi escrito, si encontraran mi escrito, después, aquí Ur le aumentó. ¿Sí me explico? Y eso fue lo que ha sucedido en Marcos y en muchas otras porciones del libro. Por ejemplo, también hay otro texto, solamente así como paréntesis. ¿Recuerdan? Hay un texto, no recuerdo bien la cita, que dice, cuando Jesús saca un demonio y que dice, este demonio no sale más que con oración y ayuno. ¿Sí? Bueno, ese versículo que dice no sale por oración ni con ayuno, ¿qué creen? No viene en la Biblia. Y hay muchos cristianos que se están debate y debate a muerte que hay que ayunar, que hay que no sé qué y que no sé qué, cuando ese texto ni está en la Biblia, en los escritos más antiguos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por eso también en parte nosotros, al estudiar todo eso, preferimos mejor versión 60 con permiso. Y esta que hemos decidido, la nueva traducción viviente, es más clara y está más basada en los escritos más antiguos. ¿Sí vamos bien? Yo sé que muchos aman la versión 60. Y sí fue un buen trabajo de traducción, pero lo que es Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, pues ellos usarán los escritos que ellos tenían a la mano. Hicieron su traducción. Lamentablemente los escritos que tenían a la mano ya tenían todas estas añadiduras. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no que sean malos ellos, sino más bien los escritos de donde ellos iban a hacer, se basaron para hacer su traducción, pues no eran los indicados, no eran los más viejos, sino eran como más nuevos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por eso quise resaltar esto en detalle referente a Marcos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Una reclamación. No, bueno, yo siempre he usado Reina Valera, siempre. Sí. Incluso en un tiempo, en una iglesia bautista usábamos la nueva versión internacional. Pero bueno, así dice, ¿verdad? Y de lo que dice que se ha añadido. Entonces, aquí en la Apocalipsis 22, donde dice, en el Si le aumentares, si le quitares y todo, pues son personas que no tenían temor de Dios. O inclusive hay una porción, si recuerdan la parte donde dice que estaba el paralítico ahí en una piscina y que pues que entraba para que fuese sanado y todos, que en el momento en que se revolvía, sí, se metía. Ahora, el texto es así. Hubo un copista que al lado, cuando hacían sus copias, hacían como que ciertas explicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pone al lado de su narración, de la copia? Dice, porque a muchos, y de hecho ahí lo explica, porque muchos en aquel entonces pensaban que descendía un ángel, ¿sí? Que era el que movía las aguas y que podía entrar la gente para ser sanada. Así, digamos, el copista hizo la copia fiel del texto, pero al lado puso la explicación. ¿Qué creen? El siguiente copista
lo que hizo fue, pues mejor meto esa explicación, se la añado al texto. Entonces es lo que nosotros tenemos. Y así exactamente dice, porque en algún tiempo la gente pensaba, o sea, añadieron, o sea, no fue la intención del copista, sino que el siguiente copista, su explicación la añadió al texto. Sí, pero ya no fue culpa de él, sino fue del copista. Pues hay que incluírselas. Se escucha bonito, hay que incluirse. Y así. ¿Me explico? Pero originalmente, ¿y cómo nos damos cuenta? Gracias a los hallazgos arqueológicos que se han encontrado referente al texto, se ve que no, pues así está el texto. O sea, este texto más antiguo, pues dicen todo lo mismo, pero en este que se encontró el que está así a pie de página, a un ladito. No, pues mira, aquí se ve cómo se añadió, ¿sí me explico? Como las notas a pie de página, ¿no? Entonces, en lugar de ponerlas abajo, las hicieron parte de, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y hubo en el tiempo algunos copistas dentro del clero que muchas veces metían como que fórmulas para, ¿cómo decirlo? Para sustentar más ciertas doctrinas, ¿no? Como esto del ayuno y el... Porque así como dijo ahorita, ¿no? Este versículo me dice que este género no sabe sino cuando hace el ayuno. Igual también en una Biblia vi que tampoco está. Y ahorita que dijo del ángel también, es en Juan 5, y el versículo 4 igual también no está, lo quitaron, ¿no? Lo dice que una... No lo quitaron. O sea, fue añadido. Y como fue añadido, sí, lo quitaron para que pudiéramos nosotros tener más el texto más cercano al original. O sea, más bien, porque muchos han criticado, ¿no? La NBI, es que estas versiones son blasfemas porque quitaron versículos. No, no quitaron. O sea, más bien se quitaron porque fueron añadidos. Sí, pero no porque sean parte del texto bíblico. ¿Sí me explico? Entonces esta versión es la que más se acerca a los textos originales. No tanto que más, o sea, tiene sus detalles, pero de las que nosotros hemos leído, porque antes de que nosotros empezáramos aquí, ya habíamos leído varias versiones, ¿verdad? Varias versiones, y fue la que se nos hizo más en cuanto a fluidez de vocabulario. De hecho, la NBI también es buena, pero luego se cae en un vocabulario que así medio rebuscado y dijimos que no, pero sobre todo porque están basadas en los escritos más antiguos. De hecho, ya hay una versión de las últimas versiones de la Reina Valera, ya se están basando ya en estos textos que se está basando, y muchos aunque sea Reina Valera, muchos de esos textos ya no lo están incluyendo, porque científicamente dentro de las ciencias bíblicas está demostrado que esos textos fueron añadidos. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, algo más? ¿Comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Ahora sí, vamos a materia. Entonces, quiero otra vez enfatizar. El hecho de que Marcos comenzara su evangelio, ¿sí? Era en una época en que no había otro evangelio. Lo único que se conocía de Jesús era, pues, lo que se hablaba de una forma oral, ¿sí? Ya Pablo empezaba a escribir algunas epístolas, pero eso era lo único que se conocía, ¿sí? Entonces, cuando se empezaba a compartir el evangelio, pues realmente la gente, lo único en lo que se basaba escrituralmente, ¿qué era? En el Antiguo Testamento. Y hay otra pregunta interesante. ¿Y en qué Antiguo Testamento se basaban? ¿En qué idioma estaba escrito el Antiguo Testamento en el que ellos se basaban? Hebreo. No, ¿Griego? no, griego. Tenían lo que era ¿qué? La Septuaginta. La Septuaginta era todo el Antiguo Testamento en griego, ¿sí? Si ustedes ven en algunas referencias, por ejemplo, Pablo, todas las veces que cita el Antiguo Testamento y la versión de la Biblia que usaba Pablo y los apóstoles era en griego, ¿sí? Por eso cuando uno lee, por ejemplo, cuando un apóstol o algo citan
una cita del Antiguo Testamento que ustedes ven aquí en sus notas y dice en la versión, según la versión griega, ¿sí? Porque ahorita ya tenemos la versión hebrea, ¿sí? De donde es traducida, ya casi ya no se traduce de la Septuaginta, ya tenemos gracias a los rollos del mal muerto en el año 1947 que fueron descubiertos. Entonces, ya tenemos esos más antiguos. ¿Sí me explico? Entonces, al tener esos más antiguos, ya no necesitamos mucho de esa versión griega, sino ya tenemos el hebreo. ¿Sí me explico? Pero Pedro, Pablo y los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo, ¿qué Biblia leían? No era en griego, digo, no era en hebreo, no era en arameo, era en griego. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y a veces checamos otra vez, repito, las citas del Antiguo Testamento a veces no coinciden cómo lo referencia Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque pasó por una traducción, que es la traducción griega. ¿Sí me explico? ¿Sí? O ya los perdí. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que, de hecho, bueno, quienes tienen Biblia, aquí precisamente en Marcos capítulo 1, quienes tienen Biblia, al final hay unas notas y en la referencia de capítulo 1, versículo 3, que está citando a Isaías capítulo 40, versículo 3, que dice entre paréntesis, versión griega. ¿Por qué? Porque Marcos está basando en el Antiguo Testamento, ¿en qué versión? En la versión griega, no en el hebreo, no en arameo. ¿Sí me expliqué? No sé de los que tengan versión 60 que también. ¿Y qué dice ahí? Bueno, ¿qué dice? Ay, es que están las letritas Tan chiquitas. No sé, sí, porque, Aquí bueno, sí, en esta sí, pero es que están bien chiquitas. Sí, sí. A ver, Martín, por Y favor. también en la aplicación, del Ajá. lado derecho, Ajá, hay así como que un cuadrito. ajá, Esas son las notas. así es. Sí. Sí. Entonces, todas esas referencias son para que también las estudiemos, ¿no? O sea, son expuestas por algo, ¿verdad? Y ese algo nos dice algo, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, son pequeños detalles que tenemos que considerar. ¿Sí vamos bien? Bien. Entonces, Marcos fue el primer evangelio escrito. Entonces, fue en un momento en donde no había ningún otro evangelio, en donde la gente realmente lo único que conocía de Jesús eran directamente sus enseñanzas, tal vez recordaban de que, no, pues así como el Señor Jesucristo, la parábola tal, y así trataban de enseñar, ¿sí? Pero no había algo escrito. Bueno, Marcos se dio a la tarea en el año 70 aproximadamente, empezar a escribir, como decía Ur, pues prácticamente serían las memorias de Pedro. Bueno, ¿cuál era el propósito del Evangelio de Marcos? Según Marcos, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es mostrarnos a Jesús como el Mesías, el Hijo de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Ese es el propósito y desde el primer versículo. De hecho, por eso, si se dan cuenta, Marcos es muy como que va muy rápido, va evento tras evento, evento tras evento, evento tras evento. De hecho, Marcos se centra más en los milagros que hace Jesús para demostrar que es Dios que en los mismos discursos de Jesús. Una tercera parte del Evangelio de Marcos, se hagan de cuenta que si Marcos tiene, digamos, 100 versículos, 33.33 del total del Evangelio es narrar puro milagro de Jesús. ¿Me explico? Y todo lo demás de otras cosas. ¿Por qué? Porque le interesaba a Marcos que su audiencia entendiera que el Jesús al cual se les está predicando es verdaderamente el Hijo de Dios y es Dios y que Jesucristo es el Mesías. ¿Sí me explico?
¿sí? Tiene una intención, ¿sí? También se cree que Marcos escribió su evangelio principalmente para una audiencia de cristianos no judíos. En otras palabras, el evangelio de Marcos estaba dirigido para gente gentil, ¿sí? No judía. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vamos a Marcos capítulo 5. Es un pasaje, no nada más por este pasaje, sino por otros pasajes. En Marcos capítulo 5, versículo 41, bueno, del 40 a 41 dice lo siguiente: la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha, a sus 3 discípulos, a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. ¿Por qué Marcos tuvo que traducir Talita cum? O sea, Jesucristo a la niña le habló en arameo, ¿sí? Si si la intención de Marcos era para los judíos, Marcos no tendría que haber traducido, porque la entenderían. Pero como era para gentiles no judíos, para gente que no entendía las leyes judaicas, ¿sí? Por eso es de que traduce. De hecho, también aquí vemos, bueno, en otra porción, donde Marcos dice que estaban, bueno, los judíos le preguntaron a Jesús en cuanto a por qué no se lavan tus discípulos las manos y todo. Y explica Marcos por qué, porque todos los judíos antes de comer, antes de todas las cosas, se tienen que... Está explicando cosas judías a quienes, a gente no judía. ¿Sí me explico? Entonces ahí vemos la intención de Marcos de su evangelio. ¿Sí me explico? Es explicarle cosas referente a la narración de la vida de Jesús a gente no judía. ¿Sí vamos bien? Sí, sí, ahí vemos la diferencia como por ejemplo con el Evangelio de Mateo. Que Mateo es completamente diferente, porque Mateo sí es un evangelio hecho para los judíos. Para los judíos, exactamente. Sí, Mateo sí va dirigido a judíos. Muy bien. Y pues bueno, y Marcos también presenta a Jesús como el siervo sufriente, aquel que tendría que sufrir para el perdón de los pecados del mundo. ¿Sí? Entonces, quise resaltar estas cosas para que nosotros pudiéramos ahora, que vamos a leer el Evangelio, el capítulo 2, prácticamente, no todo el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, podamos entender eso. A ver, la intención de Marcos es de que yo como gentil entienda. Sí, o sea, si no conociéramos a Jesús, la intención de Marcos era que yo pudiera entender y saber quién era Jesús. ¿Sí me explico? De lo que me han dicho como cristiano, ¿qué es Jesús? ¿Sí me explico o ya los perdí? ¿Sí? Bien, vamos a Marcos capítulo 2, desde el versículo 1. No vamos a leer todo el capítulo, no se espanten, ¿sí? Porque, ay, tanta introducción y ahora ya va a empezar el hermano. No nos vamos a tardar mucho, se los prometo. Bien, entonces, Marcos capítulo 2 dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida, dice, corrió la voz de que había vuelto ¿a qué? A casa. Entonces, ya estamos en el capítulo 2 y en el capítulo 1 ya se empezaba a ver los milagros del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál era la intención de Marcos? ¿Recuerdan? Mostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios, era Dios, ¿a través de qué? Los milagros. ¿Sí me explico? Por eso Marcos de milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Por qué? Porque ¿cuál era su propósito? Que nosotros conociéramos o viéramos que Jesucristo es Dios. Si vamos bien. Después dice, versículo 2, pronto la casa donde se hospedaba estaban tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud,
abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Y versículo 5, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, hasta ahí, y al ver la fe de ellos, ¿sí? Imagínense, está un paralítico, estos, eh, pues sí, ahora sí, paralítico, que van en busca de Jesús. Y ahora recordemos que, como dice el versículo 1, cuando Jesús regresó, dice que corrió la voz de que había vuelto a la casa. Entonces prácticamente la gente ya sabía quién era Jesús y de lo que era capaz de hacer Jesús. ¿Qué era capaz de hacer Jesús? Milagros, sanar a la gente, etcétera. Por eso es de que la gente, cuando escucha y que se corre la voz de que Jesús regresó, pues la gente va a buscar a Jesús, ¿sí? Entonces, se acumuló tanta gente que no pudo, ahora sí que estos 4 hombres pudieron pasar. Imagínense, estos 4 hombres con su paralítico, así decir, uy, mano, yo creo que seguirá siendo paralítico porque no podemos llegar, no podemos pasar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no se quedaron así como que, ¿qué vamos a hacer? Uy, pues ya ni modo. Ahora sí que, pues ya Dios te predestinó a estar así porque nunca vas a llegar allá. ¿Sí me explico? Pero qué interesante que ellos no se quedaron así, sino que dijeron, si Jesucristo puede sanarte, si Jesucristo puede cumplir ese milagro, hay que buscar a Jesucristo, ¿no? Hay que llegar hasta donde está Jesucristo, porque Jesucristo es el único que te puede sanar. ¿Sí me explico? Entonces, trataron de hacer lo imposible, y sí lo imposible, porque ¿a quién se le puede ocurrir hacer un hoyo en el techo para bajar a una persona? ¿No fue algo extraordinario? ¿No fue algo fuera de lo común? ¿Sí? Y qué interesante que dice, y al ver la fe de ellos, Jesús vio la fe de ellos, tenían la confianza e hicieron algo extraordinario para poder llegar a Jesús. Y hay mucha gente, y es cierto, hay mucha gente que sí hace cosas extraordinarias para buscar a Jesús. Tristemente, hay quienes tienen todos los medios para llegar a Jesús y la gente que dice, no, hoy me quiero descansar. No, hoy no, es muy temprano, a las 11 de la mañana, ¿cómo pide el hermano que me desmañane, no? A las 11 de la mañana, ¿sí? Un verdadero adorador, un verdadero creyente, como dice aquí, un verdadero buscador de Dios, va a hacer lo imposible. ¿Para qué? Para llegar a Jesús. ¿Sí? Para llegar a Jesús. Y si mucha gente dirá, bueno, estoy aquí, acepté a Jesucristo en tal estado y ahora que llego y ¿qué? Me pongo a buscar una iglesia donde congregarme. ¿Por qué? Porque quiere buscar a Jesús. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y trata de ser, por ejemplo, digamos, otra vez hablando de los hermano Francisco y la hermana Mari vienen desde la Ciudad de México hasta acá. ¿Qué tienen que estar viniendo hasta acá? Porque quieren seguir aprendiendo, ¿sí me explico? ¿Sí? Y hay muchas veces también, yo en alguna ocasión también, mi iglesia me quedaba lejísimos y aún así iba, ¿por qué? Porque ahí estaba aprendiendo, ¿sí me explico? Entonces, una persona que realmente quiere buscar a Jesús o quiere buscar a Dios, va a ver los medios o hasta cosas extraordinarias para poder estar ahí. Y ahora mi pregunta sería, ¿y Dios lo verá? Sí, Dios lo verá. Sí. Bien, sigamos adelante. Entonces abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y pregunta, ¿cuál fue el tema de la predicación de la semana pasada? ¿Sí lo recuerdan? Recordamos acerca de cuál era el mensaje de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Que se arrepiente. ¿Cuál es el primer encuentro del pecador con Dios? Ay, ¿Dios te ama? No. Arrepiéntete
de tus pecados. Tienes que estar primeramente con Dios. No es Dios te ama, ¿sí? No es deja que Cristo entre en tu corazón. Ese no es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es, tú eres pecador, tienes una deuda con Dios y necesitas arrepentirte. Ese es el primer paso. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Lo vimos la semana pasada. Ese. ¿Cuál es el mensaje de salvación de este Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Habrá dicho él, pero ¿de acuerdo me vas a sanar? No, ¿verdad? Antes de los milagros, antes de las bendiciones, ¿qué es primero? Arrepiéntete de tus pecados. Y mucha gente, ¿qué es lo que busca? Busca primeramente las bendiciones de Dios antes que ponerse a cuentas a Dios. Antes de que confiese sus pecados, que confiese que es pecador, que entienda que es pecador. Antes de eso, la gente busca las bendiciones de Dios, como veíamos en Juan capítulo 6. La gente busca, sí, Señor, danos ese pan del cielo siempre para no tener hambre. Y danos de beber esa agua siempre para no tener sed, ¿verdad? Sí, ahí esos bibliazos que le trataban de dar al Señor Jesucristo. Pero Dios se da cuenta cuando una persona es hipócrita. Dios se da cuenta cuando una persona no es honesta y que busca a Dios de una forma no correcta. ¿Sí? Entonces, aquí el mensaje primeramente de Jesucristo para el paralítico fue, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Es el mismo mensaje de Juan el Bautista y es el mismo mensaje que nosotros tenemos que hablar. Antes de decir que Dios te bendiga, antes de que esperemos que Dios te bendiga, hacia la gente que no conoce de Dios, ¿cuál debería ser el mensaje? Tienes que ponerte a cuentas primeramente con Dios y ya después, pues todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sí? Que veíamos hoy en la mañana. ¿Sí? Aquel que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Busquen primeramente tener vidas justas, dice, y Él después los va a bendecir. Si no hay reconciliación primeramente con Dios, no hay lo demás, no hay bendiciones. Si vamos bien, dice más adelante, versículo 6, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué era lo que trataba de decir Marcos con la parte de esta narración? Cuando dice, solo Dios puede perdonar pecados, ¿cómo pone a Jesús? Si Jesús anteriormente perdonó pecados, y ellos mismos están diciendo, solamente Dios puede perdonar pecados, ¿cuál es la intención de Marcos? Enseñarnos a nosotros que Jesús es ¿qué? Dios. ¿Sí se dan cuenta la intención? Y después dice versículo 8, en ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan en su corazón? Pregunta, ¿cómo Jesús sabía lo que pensaban? Porque Él era Dios. ¿Se dan cuenta la intención de Marcos? Mostrarnos que Jesús es Dios. Otra vez, en ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Quién es el que discierne los corazones y sabe las intenciones de Él? Dios. ¿Cualquier ser humano? No. Jesús no era cualquier ser humano. ¿Sí? Versículo 9. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Y qué interesante, fíjense, imaginemos la escena, va bajando este paralítico, lo van bajando, ya lo bajan, Jesús ve la fe de ellos, Jesús le perdona los pecados al paralítico y de repente, haz de cuenta, ahí todavía sigue siendo paralítico. Ya le perdonó sus pecados, pero sigue siendo paralítico y de repente Jesús ahora distrae su atención a ¿quiénes? A los maestros de la ley. ¿Y el paralítico? Ahí quedó ahí. Y se pone a discutir ahora a Jesús. Y el paralítico, ¿qué creen que habría pensado? ¿Y mi milagro? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Qué era más importante para Jesús? ¿El sanarlo? ¿O el que el paralítico estuviese a cuentas con Dios? ¿Qué era más importante?
Pues que estuviese a cuentas con Dios. Si el paralítico iba a ser siempre paralítico, ya él había obtenido lo más valioso que podía obtener en su vida, que era su salvación. ¿Sí me explico? Entonces, también hay esa idea de que no, es que somos hijos de Dios, que no sé qué, y Dios va a hacer que se me quite no sé qué, que pues yo nací feo, pero me va a hacer guapo, y cosas de ese estilo que a veces nos pone, oye, ¿cómo es de que pides y esperas de Dios eso? No, no, es que en su palabra, que no, no, no. ¿Sí me explico? Entonces, dice otra vez, ¿por qué cuestiona en su corazón? Versículo 9, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Versículo 10 dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre, y esta frase de el Hijo del Hombre es una frase que muy, muy seguido me hace Jesús a sí mismo, y hace referencia a que, si recuerdan a qué cita de Daniel, Daniel capítulo 7, donde habla acerca de un hijo del hombre que se le da poder y autoridad al mismo nivel que Dios. ¿Sí? Eso es basado en Daniel capítulo 7. Dice, así que les mostraré que el Hijo del Hombre, que es el igual a Dios, que se le da honra, que se le da poder, dice, tiene, según Daniel 7, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Sí me expliqué? Porque es Dios. Y después dice, entonces Jesús miró al paralítico que allí estaba, esperé y esperé a Jesús, y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y versículo 12 dice, y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. ¿Hubo testigos de este milagro? Sí, demasiados. La casa estaba atiborrada de gente. Y dice, todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Entonces, ¿qué era lo que estaba mostrando? ¿Cuál era la intención de Marcos? Mostrándonos que Jesús, ¿qué es? El verdadero Dios, que es capaz de perdonar pecados, que es capaz de hacer milagros y que es capaz de inclusive saber las intenciones del corazón. ¿Sí me explico? Fue casi en esta porción, vimos por lo menos 3 o 4 cosas que no haría ninguna persona común. ¿Sí? Y eso saca a Jesucristo fuera de lo común y le da el título de ¿qué? De Dios. Entonces, el primer evangelio escrito con el título de Marcos es dirigido ¿a quién? Al pueblo no judío. ¿Sí me explico? Es dirigido a los gentiles. ¿Con qué propósito? De enseñarnos que el Jesucristo del cual nos han enseñado, del cual nos han hablado y del cual solamente podemos tener salvación, ese Jesucristo es el mismo Dios. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Y pues hasta ahí le vamos a dejar para que no se espanten. ¿Sí? Bueno. Entonces, sí, porque ya Marcos, como va así, pues ya Marcos nos cambia completamente el tema y ya sería como que otra hora de predicación. Entonces, mejor así ya lo dejamos. ¿Sí? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones que aprendimos hoy. ¿Cristo es Dios o no? Ok. ¿Cristo conoce los corazones de las personas? Sí. ¿Cristo puede hacer milagros? Sí. ¿Cristo puede perdonar pecados? Sí. Y nosotros en nuestra vida cristiana entendimos que si no estamos primeramente bien con Dios, las bendiciones que podrían venir de Dios, no. Y como lo veíamos hoy en la mañana, primero es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y ahora lo que vimos es exactamente lo mismo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bien, pues vamos a orar para terminar.